Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Estamos transmitiendo en vivo una vez más, por gracia de Dios, en su iglesia al aire. Estamos estudiando el libro de Romanos, así es que les invito a que me puedan acompañar en el estudio de esta epístola, porque estamos aprendiendo muchas cosas maravillosas de parte de la palabra de Dios. Hemos visto en el último tema lo que era el Evangelio de Dios y vamos a continuar, ¿verdad?, el estudio en este día, viendo qué es la ira de Dios. Estamos en Romanos capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. Recordemos que la palabra nos enseña que hemos estudiado que el Evangelio de Dios conlleva ciertos componentes que son importantes. La justicia de Dios, la fe, que es el creer, porque es importante que podamos creer para que podamos, ¿verdad?, sentir o tener lo que es el poder de Dios en cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver ahora la ira de Dios en qué consiste. Vamos a orar antes de iniciar. Romanos capítulos 1, versículos de 16 al 18. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder enseñar, Señor, conforme a tu palabra. Que seas tú llevando el mensaje en esta hora a cada persona, Señor, a cada hermano que mire este mensaje a través de esta transmisión. Mi Señor, te pido que hagas tú conforme a tu propósito en cada uno de ellos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender cada día más de tu palabra, que nos guíes, Señor, y que nos ayudes a poder caminar y a cumplir tus mandamientos. Te pido, Padre, por cada familia, por esta situación que estamos viviendo, Señor, a nivel mundial, que seas tú, Señor, tocando los corazones, que seas tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Señor, guardándonos de esa enfermedad, Señor, y a los que ya la han padecido o tienen, Señor, ten misericordia de sus vidas, protégeles, dales fuerza, Señor, que ese sistema inmunológico sea fortalecido, Padre. Hemos visto ya grandes testimonios de lo que tú has hecho en muchas personas, en muchos hermanos que han tenido la enfermedad, y sabemos, Señor, de que tú cuidas de cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a nosotros, como hasta ahora lo has hecho, cuidándonos y protegiendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos en esta hora, Padre. Amén y amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor, puede que hayamos leído muchas veces que hay personas que nos dicen o les dicen a los demás, bueno, para que tú llegues a Dios, para que tú te acerques y Dios pueda perdonarte, tú tienes que apartarte o alejarte de tus pecados primeramente. Pero ¿cuál es el problema? Para que un hombre, para que un ser humano, para que una persona pueda alejarse del pecado primeramente, tiene que tener poder para hacerlo. Pero el ser humano, por su naturaleza caída, por su naturaleza natural, es decir, hay pecado en el ser humano por sí solo no puede apartarse del pecado. El pecado lo absorbe día con día. Eso lo conocemos teológicamente como el mundo, ¿verdad? El mundo en el cual vivimos está rodeado del pecado. El pecado se enseñorea, ¿verdad?, a todo aquel que no quiere nada con Dios, y quien gobierna este mundo, el príncipe del aire, es Satanás. Entonces, aunque yo tenga deseo de salir, aunque yo crea que yo puedo salir y el pecado no tiene efecto en mí, tenemos que encontrar y tenemos que entender una situación. El pecado domina nuestros miembros, nuestro cuerpo, ¿verdad? Mi mente, mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies, caminamos hacia el pecado. Por eso Pablo decía muchas veces que él lo que no quería hacía, pero es porque el cuerpo que tenemos es un cuerpo corruptible. ¿Y quién es el único que nos puede controlar y ayudar a que no sigamos caminando hacia el pecado o haciendo aquellas cosas que son contra Dios? Es el Espíritu Santo, es ese poder. Entonces, cuando una persona le dice a otro, tenés que dejar tu manera de vivir para que Dios te pueda escuchar, eso no es cierto. Es al contrario, tenemos que acercarnos a Dios primero para que podamos dejar nuestra vana manera de vivir. Pero para ello tiene que existir el deseo, tiene que existir la voluntad, tiene que existir el creer nosotros mismos que estamos mal, el creer nosotros mismos que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de alguien para que nosotros podamos salir de este estado en el que nosotros nos encontrábamos. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que es creyente, todo aquel que ha creído en Jesús ya como su Salvador, ya no está en esa condición. Pero todo aquel que no cree y no quiere nada con Jesús, no lo quiere como su Salvador, pues ese es el problema. Ellos están en esa situación. Vamos a ver cuando dice el Evangelio de Dios es poder para salvación. Antes de entrar al tema de esta noche, que es la ira de Dios, vamos a tratar de explicar con algunas ilustraciones cómo es eso que el Evangelio es poder de Dios. Fíjese bien que la palabra dice que es
poder de Dios. No está diciendo que es poder del hombre, no está diciendo que es poder del ser humano, está diciendo que es poder de Dios para salvación. Lo que significa que el ser humano no tiene ningún poder, no tiene ninguna forma de ser salvo por sus propios medios. Es lo que tenemos que entender, que nos dice Romanos. No puede el ser humano hacer absolutamente nada para ser salvo, para justificarse a sí mismo. Ante Dios, nosotros debemos, o debíamos, aquellos que todavía no creen en Él, deben, ¿qué? ¿Deben qué? Deben una deuda. El Señor tiene una deuda pendiente con ellos. Todo aquel que ya ha recibido a Jesús como su Salvador, esa deuda ya ha sido pagada. Veamos una ilustración para comenzar y veamos esto. Imaginémonos dos personas que van en un barco, en una embarcación pequeña, digamos, y van tranquilamente sobre un río, ¿verdad? Van a la mitad del río y van tranquilamente, no escuchan nada indebido, ¿verdad? Una relajación total en el río. Pero de pronto, adelante de ellos se comienza a escuchar el agua de una forma más turbulenta, más turbia. Y de pronto comienzan a escuchar que el agua cae. ¿Qué tenemos más adelante? Adelante tenemos una caída, una catarata. Entonces, ¿qué sucede si estos dos hombres no salen a la orilla del río? Tienen que salir como puedan a la orilla del río para que puedan liberarse de la caída de esa catarata. Esa forma en que el río los lleva, imagínense, van en un lugar tranquilo primeramente, pero de pronto van llegando a esa área turbulenta. Ese es el pecado en la vida del ser humano. Aparentemente es una tranquilidad total, aparentemente no sucede nada. Ese río con toda esa tranquilidad es el mundo en el cual nosotros vivimos. De pronto una persona le dice a otra, mira, te invito a que vayamos los viernes en la tarde, ¿verdad? Como es muy común muchas veces, y acompáñame y vamos a tomar algo. De pronto esta persona se lo lleva y se va acostumbrando a tal manera de que ya ahora ya es un alcohólico. ¿Por qué? Porque aparentemente no pasaba nada, pero de pronto comenzó el mundo a alarlo hacia él de tal manera de que ya no pudo controlarse esta persona. Eso es lo que sucede en la vida de aquellos inconversos, de aquellos que no quieren nada con Dios. Aparentemente piensan que están bien, pero va a haber un momento en que ese río, la vida, los va a llevar de una tranquilidad a una forma turbulenta y que ellos por sus medios no pueden llegar a la orilla. Es la única forma en que pudiesen salvarse, llegar a la orilla, pero por sus medios no pueden. Entonces, ¿qué va a suceder? Si no aceptan el rescate, es el poder de Dios. Solamente Dios tiene el poder para poder sacar a esos dos hombres de este lugar. Nadie más tiene el poder. Si ellos no aceptan el rescate, si ellos no aceptan que Dios es el único que los puede sacar de ese estado en el que se encuentran en este momento, pues entonces van a llegar al área más turbulenta hasta que caigan en la catarata. Y lo único que va a suceder al caer en esa catarata es que van a morir estas dos personas. Entonces, el poder dice el Evangelio, es poder de Dios, no es poder del ser humano. Y no hay nadie que pueda rescatar a estas personas de ese lugar. Y eso es lo que tenemos que aprender a enseñar a las personas. No es por sus medios, no es un poder que la persona tenga por naturaleza, sino que es poder de Dios, dice la palabra, el Evangelio, las buenas nuevas, que Jesús es el único que vino a sustituirnos a nosotros y murió por nosotros. Entonces, veamos otro ejemplo para que podamos, o otra ilustración. Imagínense usted que en una casa de pronto hay un incendio. Y resulta que en ese incendio hay personas en esa casa que estaban, de noche hay personas que están dormidas en esa casa. Imagínese usted que alguien le grita, sálganse, tírense de ahí, pues si se tiran van a morir. Y tal vez en el mejor de los casos lo escuchan, pero ellos están muriendo producto del humo que hay en esa casa. Hasta que llegan los bomberos, y los bomberos, ¿qué ponen? Primero una escalera, ponen un medio para llegar a esas personas. Y esa escalera es la que le ayuda al bombero a entrar a esa casa y hasta entonces poder llevar a esas personas y ponerlas a salvo. Ese incendio, ese humo, eso que las personas no entienden que está sucediendo, ese es el pecado en esas personas. El ruido, tal vez el humo, quizás ya no los deja escuchar, que están en ese peligro, en esa situación. No se pueden salvar a sí mismos, no les podemos decir, tírense porque es igual, pueden morir. Entonces el Evangelio es lo que hace, es el medio por el cual Dios llega a esas personas, y esas personas al recibirles tienen digámoslo así, el beneficio, la primicia, el fruto, la bendición de que Dios nos puede salvar. Y esa es la vida de cada persona, para que entendamos, Dios en su justicia
fíjense bien, no solamente llega y dice, voy a matar a esta persona, o voy a sacrificar a esta persona, o esta persona va a pagar las consecuencias de lo malo que ha hecho. Dios no llega así. En su misericordia Dios llega y nos da una salida, nos abre una puerta y nos dice, hijo, tú estás en pecado, pero yo te abro esta puerta para que tú puedas entrar a ella si crees, y de esa forma es la única forma en que tú puedes llegar a ser salvo, y de esa forma es la única manera en que tú ya no vas a pagar por esas faltas, ya no vas a llegar a esas aguas turbulentas y vas a estar en un área tranquila, en un lugar tranquilo en tu vida, en el cual vas a depender de mí, en el cual vas a gozar de mi misericordia y vas a gozar de mi gracia. Y eso es lo que les digo esta noche. Tenemos que tratar la manera como cristianos, tenemos que tratar la manera de que todo aquel inconverso, pero nosotros mismos también, estar convencidos de que Dios tiene misericordia de nuestras vidas, de que Dios nos ama a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores. Y entonces cuando hablamos del poder de Dios es el dunamis, esa es la palabra en griego, la cual lleva consigo en que la única forma en que Dios puede tocar nuestros corazones y tener ese poder en nosotros es el Evangelio como medio para que Dios pueda hacer eso en nuestras vidas. Ahora bien, el Evangelio permite que nosotros seamos salvos. ¿Y salvos de qué? De una condenación. Recuérdese, imagínese otra ilustración por esto de la condenación. Una persona ya ha sido enjuiciada por una falta que cometió, por un delito que cometió, ya ha sido enjuiciada, ha sido condenada, ha sido declarado culpable y ahora solo falta su condena y le dice, usted va a pasar en una cadena perpetua, o sea, todo lo que le resta de su vida va a pasar en la cárcel. Lo llevan a la cárcel, le ponen cadenas en los pies, cadenas en sus brazos, en sus manos, y esta persona no puede salir absolutamente para nada. Entonces, a esta persona es como que le diga, mira, la única forma en que seas salvo, la única forma en que te puedas salvar es quitarte esas cadenas y salirte de la cárcel. Y cuando estés acá, yo te voy a hablar del Evangelio para que tú puedas ser salvo del pecado. No podemos hacer eso, porque esa persona no va a poder salir por sus propios medios. La única forma de que la persona pueda ser salvo es aceptando el Evangelio, aceptando el mensaje de salvación de Dios, que es el único que puede soltar cualquier cadena en su vida. Esa cadena pueden ser raíces de amargura, pueden ser envidias, resentimientos, pueden ser diferentes situaciones que han pasado en su vida. Y usted muchas personas no quieren nada con Dios, nada de Dios por eso. Probablemente a usted lo abandonó su papá de pequeño, su mamá, probablemente a usted su familia no lo ha querido, probablemente a usted su familia lo abandonó. Muchas cosas pueden haber sucedido en su vida, pero esa no es razón para que usted tenga resentimiento para con Dios. Muchas veces son consecuencias o muchas veces son cosas que no tenemos explicación, pero lo que sí debemos entender y lo que sí tenemos que tener muy claro es que Dios no nos lanza para que nosotros nos perdamos, sino que Dios siempre quiere, dice la palabra, tiene pensamiento de bien para nosotros. Ahora bien, esa salvación, ese poder que es el Evangelio, y alcanzamos la salvación con ello, hemos dicho que solo la alcanzamos teniendo fe. La fe es aquella confianza que nosotros tenemos de la palabra, es aquella confianza que nosotros ponemos en lo que Dios nos dice, en sus promesas. Y dice en la palabra que es mayor bendición cuando creemos sin haber visto, cuando creemos sin que nos estén convenciendo y enseñando de que si nosotros llegamos y caminamos en los caminos y en la palabra de Dios como ella nos manda, entonces nosotros vamos a alcanzar bendiciones y estas bendiciones van a ser las siguientes. No, dice la palabra que somos bienaventurados si creemos sin haber visto. Y eso es tener fe, creer sin haber visto. Y por último hablábamos de la justicia. ¿Por qué una justicia se revela sino que se acredita a aquellos que creen en Cristo? La justicia se nos acredita. ¿Y qué es que se nos acredita la justicia? La palabra nos dice que cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros estamos ante Dios, estamos siendo declarados libres de toda falta y de toda culpa del pecado. ¿Por qué razón? Porque ese es el Evangelio. La noticia de que Cristo pagó por mí. La noticia de que yo ante Dios ya no tengo que pagar absolutamente nada. He sido declarado justo y eso le llamamos ser justificado. Justificado por la palabra, justificado por el sacrificio de Cristo. Pero muchas personas desechan esa justificación. Y entonces, ¿cuál es el problema? Desechar la justificación. Ese es el mayor pecado que el ser humano puede cometer. Y ese es el pecado del que el Espíritu Santo nos redarguye cada día. Aquella situación en que nosotros decimos, imagínense aquella persona que dice,
No sé, a mí la sangre de Cristo no me hace nada. No sé, a mí el sacrificio de Cristo a mí no me ayuda en absolutamente nada. Hay personas que hablan así. Hay personas que piensan de esa manera. Y sabe que la palabra nos enseña que eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque dice que es ay de aquel que haga inmunda la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia, dice la primera carta de Juan 1:7. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es decir, nos sigue limpiando aún después de haber creído, aún después de haber entregado nuestra vida al Señor. Por eso enseñamos que la oración que aparece en Romanos 10:9 es el comienzo, 10, 8, 9 y 10 es el comienzo a la vida cristiana. Es el comienzo de una persona a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ha creído. Porque confiesa de lo que cree en su corazón. Confiesa de lo que Dios hace en su vida cada día. Pero no llega hasta ahí, porque nosotros podemos volver a fallar. Y fallamos continuamente. Pero la sangre de Cristo nos limpia, nos sigue limpiando, nos sigue perdonando Dios a través de la sangre de Cristo. Pero muchos desechan esa sangre. Muchos desechan ese sacrificio. Y entonces, teniendo esto como introducción, vamos a ver qué sucede entonces en aquellas personas que desechan la sangre de Cristo. Aquella persona que dice, a mí la sangre de Cristo no me hace absolutamente nada. Aquella persona que sigue viviendo en un estado pecaminoso, aquella persona que sigue creyendo que Dios se le olvidan las cosas y piensa que están en ese río tranquilo, en ese río en el cual pueden navegar tranquilamente, sin pensar que van a llegar a aguas turbulentas y van a tener que pagar las consecuencias. Entonces viene lo que conocemos como la ira de Dios. Y dice Romanos capítulo 1 versículo 18 lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿qué dice? La ira de Dios se revela desde el cielo. Pablo comienza con una afirmación inequívoca: la ira de Dios. La idea de que la ira de Dios va en contra de los pensamientos del hombre. Imagínese usted lo que le voy a explicar. Dice la palabra que la ira de Dios se revela desde el cielo. Pero el hombre muchas veces dice, ¿cómo puede tener ira un Dios que es lleno de misericordia, lleno de gracia? Un Dios que en la Biblia dice que es amor. Déjeme decirle lo siguiente. La persona que habla así es porque quiere tratar a Dios como uno semejante a nosotros. Y Dios no es semejante a nosotros. Cuando usted, por ejemplo, trata a otra persona y está en sus manos el poder perdonar o no, está en sus manos el enojarse o no. La ira, ¿cuál es la diferencia entre la ira de Dios y la ira de nosotros? La ira de nosotros para con otra persona destruye. Cuando usted le dice no sé, cuando se enoja, primero le viene la molestia, después viene el enojo y después viene la ira. Una persona es raro que se llegue a la ira de inmediatamente. Primero se enoja. Y eso va aumentando, aumentando, aumentando hasta que llega la ira en la persona. Cuando llega la ira, vamos a ver personas que empiezan, por ejemplo, a tirar piedras, a agarrar algún palo y a destruir cosas, a agarrar cosas y a tirárselas a otra persona, incluso a dañar. Si anda, por ejemplo, un arma, empieza a querer matar a otra persona, o dañar a otra persona, herir a otra persona. Esa es la ira del ser humano. Pero la ira de Dios no. La ira de Dios dice la palabra que es santa. ¿Por qué es santa? Porque Dios es santo. Y la finalidad de la ira de Dios es corregir la vida del hombre. La finalidad de la ira de Dios es corregir la vida del ser humano. La ira de Dios cambia la vida de las personas. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando vemos esto? Cuando vienen pruebas a nuestras vidas, la disciplina y el castigo, que vienen relacionadas con la ira de Dios, son dos cosas diferentes. Fíjese bien, la disciplina de Dios para con el cristiano, porque solo el creyente puede ser disciplinado. Aprenda eso en esta hora. Solo el creyente, solo aquel que ya tiene a Jesús como su salvador personal, puede ser disciplinado. ¿Cuál es la diferencia entre la disciplina y el castigo? La disciplina lleva consigo que usted aprenda la lección, en que usted aprenda de lo error que ha cometido, de la falta que ha cometido en contra de Dios. Y esa disciplina le ayuda a usted a cambiar su forma de ver las cosas, y esa disciplina le ayuda a alejarse del pecado. Pero el castigo, que es para aquel inconverso, que es para aquel que no quiere nada con Dios, que es para aquel que no quiere entregar su vida al Señor como su Salvador, entonces el castigo conlleva en sí condenación. No lleva ninguna enseñanza, lleva condenación directamente. Por esa razón es importante que a nadie con vida. Mata a los hombres, mata a las mujeres, mata a los niños. Entonces,
viene Dios y le dice a Abraham, le dice lo siguiente: tu pueblo va a estar cautivo en Egipto, tu pueblo va a estar cautivo 400 años, le dijo el Señor, va a estar como esclavo. ¿Cuál es el asunto entonces? Dios tiene misericordia de todas estas personas. No llegó con su ira directamente porque Él le dio la gana, sino que vemos cómo Dios le dice a Abraham que el pueblo de Israel iba a estar cautivo por 400 años. Entonces se va, y esos 400 años significa que fue el tiempo en que Dios tuvo misericordia de todos los pueblos que vivían en Canaán. De pasados los 400 años, estos eran pueblos, eran ciudades, eran personas que estaban siendo paganas prácticamente. Eran personas paganas, eran personas que no querían nada con Dios. Entregaban a sus hijos a otros dioses, los quemaban en algunos casos. Entonces vemos cómo o de qué forma Dios tiene misericordia de todas estas naciones. Tiene misericordia de este pueblo por 400 años. Y pasados los 400 años, Dios manda a sacar a Israel de Egipto y llega a la tierra prometida con Josué, y entonces manda a matar a todas estas personas. Entonces, cuando llega la ira de Dios, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, hasta que llegó un momento en que la misericordia de Dios llegó a su tope. Y entonces llega el pueblo de Israel y le dice: maten absolutamente a todos. Porque entonces la ira de Dios, dice, está determinado a aquellos que entienden la realidad de estar bajo la ira de Dios antes de pasar a ofrecerles una ruta de escape. La ira de Dios está siempre ahí presente, pero Dios presenta esa ruta de escape, Dios presenta esa forma en que pueden salir. Él estaba determinado a que ellos entendieran esa realidad. Entonces, una persona no puede apreciar las maravillas de la gracia de Dios hasta que conozca acerca de las exigencias que la ley le da. Recuerde, la ley fue dada a Israel no para que le dijera: si nosotros no vivimos bajo esa forma, entonces Dios no vamos a poder ser salvos. No, la ley fue dada para que sobreabundase la gracia de Dios. Porque iba a entender el pueblo de Israel en primera instancia de que estaban viviendo bajo pecado. Por eso dice la palabra que la ley era el espejo que enseñaba al ser humano que estaba bajo pecado y que era necesario tener un Salvador. Entonces, mientras no conozcamos esa exigencia de la ley, difícilmente una persona va a apreciar las maravillas que hace Dios al tener gracia con nosotros. Se puede apreciar la plenitud del amor de Dios a través de la ley hasta que sepa algo acerca de lo que Dios puede hacer cuando está airado. Y entonces vemos que mandó a destruir pueblos completos. Vemos otro ejemplo de lo que entendemos cuando Dios está airado. Veamos, por ejemplo, en Nínive. ¿Qué sucedió en Nínive? Dios manda al profeta Jonás. Y Jonás le dice: yo no quiero ir porque al final tú vas a tener misericordia de ellos y no vas a terminar haciendo lo que dijiste. Entonces viene Dios y manda al profeta Jonás a Nínive, advertirles de que si no se arrepentían de sus pecados, si no se arrepentían de sus faltas, si no dejaban la manera en que estaban viviendo, todos ahí iban a ser destruidos. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice la palabra. El pueblo dice que el rey de Nínive en aquel tiempo mandó a que todos ayunaran, a que todos se vistieran de cilicio. El cilicio es una ropa áspera que daña la piel, que aruña, digámoslo así, la piel, para que entendamos. El cilicio es esa tela, para que se cubrieran con esta tela en señal de luto, en señal de humillación, en señal de que estaban en tristeza por lo que estaban cometiendo. Y dice la palabra que hasta los animales pusieron en ayuno en ese lugar, y de esa manera Dios tuvo misericordia de ellos. No obstante, más tarde, siempre fue destruida la ciudad de Nínive, a través de la invasión de un imperio. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que Dios tiene misericordia de todas las personas, misericordia en todo tiempo, pero llega un momento en que la ira de Dios toca a cada persona. Y entonces vemos cómo la Escritura nos habla acerca del énfasis de la ira justa de Dios. Escuche, la ira de Dios es justa. Y el Antiguo Testamento nos habla de eso. Vea lo que dice Salmo 2.5. Dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Qué dice? Honrad al Hijo, Salmo 2.5. Salmo 2 nos está hablando de Cristo como Mesías, pero no dice la palabra Cristo, sino que nos habla del Rey, nos habla de un hijo, del Hijo del Rey, del Hijo de Dios. Y entonces dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues su ira se inflama, o se inflama de pronto su ira. La palabra de Dios nos va enseñando que Dios tiene ira, pero esa ira es santa. Recuerde, Dios no busca destruir al ser humano, le advierte, le llama.
Estos mensajes es una advertencia al ser humano. Este mensaje es una advertencia a la iglesia para que no deje los caminos de Dios. Les he dicho en estos últimos mensajes, la iglesia se ha enfriado. La iglesia está cayendo en una, yo le llamo, depresión espiritual. Porque en la iglesia, a través o a raíz de esta pandemia, hemos pasado mucho tiempo en cuarentena, hemos pasado mucho tiempo encerrados. El temor de la enfermedad, que es válido, no digo que no, pero en vez de buscar más a Dios, muchos lo que han hecho es alejarse de Dios, alejarse de la iglesia. Hoy ya no quieren nada con la iglesia. Muchos han ido a buscar su forma o cómo vivían antes. O así están viviendo muchos. Pero este es un llamado para ustedes. La ira de Dios se va acumulando y pronto o más temprano que tarde puede llegar. Veamos Salmo 78, 49 lo que nos dice. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo primogénito en Egipto. Nos está hablando de la ira de Dios que hizo Dios en Egipto. Les dio 10 plagas, imagínense usted. En la primera plaga era suficiente para que el faraón dijera que el pueblo saliera y se fuera a adorar a Dios en el desierto. Pero dice la palabra que Faraón endureció su corazón. Y muchos de nosotros estamos así en estos días. Endurecido nuestro corazón a causa de los problemas, de las tribulaciones y las adversidades que podemos pasar. Echándole la culpa a Dios de por qué estamos viviendo como vivimos, y por qué estamos pasando lo que pasamos. Pero no nos damos cuenta que estamos con vida, estamos bien gracias a Él. Eso es suficiente para agradecer a Dios en vez de reclamar y exigirle a Dios cosas que ni nosotros hemos hecho con Él. Él está lleno de gracia y misericordia. Entonces la primera plaga que Dios le mandó a Faraón era suficiente para que la ira de Dios no llegara. Pero ¿qué hizo Faraón? Endureció el corazón. ¿Qué tenemos que aprender entonces nosotros esta noche? No endurezcamos nuestro corazón. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos su mensaje, escuchemos su llamado y vamos a ver de que la ira de Dios puede llegar y se va acumulando. Luego dice, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. Isaías 9:19. Oiga, por la ira de Jehová los ejércitos se oscurecieron, se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. Lo va a quemar. Luego dice Jeremías 7:20, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Y usted me va a preguntar, pero ¿y Dios por qué está haciendo eso? ¿Y Dios por qué va a hacer eso? Es por la razón de que le desobedecemos. Es por la razón de que no queremos nada con Él. Es por la razón que queremos seguir en nuestra vana manera de vivir. Escucha que estamos estudiando Romanos. La justicia de Dios, Dios nos presenta el Evangelio. Pero todo aquel que deseche el Evangelio, de pronto entonces la ira de Dios se enciende. La ira de Dios está presente. Y la ira de Dios va a aparecer en cualquier momento. El carácter de la ira, la esencia de la ira de Dios es diferente a cualquier cosa que conozcamos en el mundo actual. La ira de Dios siempre es completamente justa. Él nunca se sale, así como les explicaba, Él en ningún momento va a buscar destruir al ser humano. No podemos pensar en Dios con plena sensatez en términos de los ideales humanos más altos de la personalidad. Usted y yo no podemos comparar a Dios con otra persona. Dios es un ser superior, es un ser infinito. Nosotros no podemos muchas veces llegar a entender cómo obra Dios, qué es lo que Dios hace. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente es finita. Queremos buscar la forma de cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios obra, cómo es que Dios hace. Pero la respuesta es que no podemos porque no podemos entender a Dios completamente. Entonces debemos creer lo que tenemos escrito, debemos creer lo que hemos visto. Dice Habacuc 1:13, ni muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes mirar con favor en agravio. Está hablando de Dios. Y dice también, no hay síntoma más seguro y probable de una condición moral completamente degradada que perder la capacidad de enojarse con el pecado. Hoy en día, podríamos decir, la mayor enfermedad que tenemos a nivel mundial es el pecado en el ser humano. Y lo peor del caso es que el ser humano no quiere entender, no quiere comprender que estamos viviendo el pecado. Imagínense ahorita, por ejemplo, en este tiempo o en esta semana era la semana del gran carnaval en Brasil. El carnaval es una obra de depravación total. Si usted busca qué es lo que hacen en ese tiempo, es una semana completa ahí en Brasil. Pero ¿qué hacen? Es la gran pregunta. Es un lugar de depravación total que es contra Dios.
Imagínense que es el lugar donde han habido ahorita más muertos, bueno, dentro de Latinoamérica quizás el primer lugar donde ha habido más muertos y luego sigue México. Pero ¿cuál es el punto? La gente no quiere dejar su buena manera de vivir y vemos que han prohibido el carnaval en Brasil, pero la gente está haciendo fiestas ocultas, fiestas secretas, fiestas prohibidas. ¿Por qué? Porque el país, el gobierno lo que quiere es evitar la propagación más del coronavirus. Pero la gente en su pecado, en su forma de vivir, no le importa la enfermedad y quiere seguir en su buena manera de vivir, y ahí vemos que están haciendo fiestas clandestinas. ¿Qué va a suceder con estas personas? Tarde o temprano se van a infectar. Muchas de ellas probablemente van a morir. Y ahí es entonces que encontramos el tiempo de la ira de Dios. La ira de Dios dice que es constantemente revelada y es desde el cielo es revelada. Y entonces vamos a ver dos cosas, cómo la ira de Dios opera en el ser humano. La primera forma en que la ira de Dios opera en el ser humano es a través del camino normal de nuestras faltas. El ser humano peca, el ser humano falla contra Dios, y entonces vamos a tener que pagar consecuencias. Y usted va a decir, una consecuencia. Bueno, pongamos un ejemplo. Cuando una persona vive una vida desenfrenada y de libertinaje, anda de fiesta en fiesta, anda de novio en novio, tarde o temprano esa persona, si en el caso, por ejemplo, es una mujer, va a terminar embarazada. Y probablemente un embarazo no deseado. Probablemente, y en muchos de los casos, probablemente ni saben quién es el papá. Si es el hombre, lo igual, va a parar, va a embarazar a una mujer y a su vida hasta ahí paró porque tiene que serse responsable de esa criatura. ¿Qué es ese ejemplo que les pongo? Una vida de libertinaje, o en el peor de los casos, se enferman de VIH, que es un virus también que está latente ahorita, personas que viven en libertinaje. ¿Qué es eso entonces? ¿Es la ira de Dios? ¿Me va a decir usted? No. Esas son las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de su vida llena de libertinaje. Por lo tanto, si es parte de la ira de Dios, sí, pero poco a poco usted va cayendo en eso. La segunda forma es cuando Dios opera directamente. Entonces, Dios no es espectador que solo va a estar viendo lo que sucede y no va a hacer nada, sino que la convicción del pecado en el ser humano hace que Dios actúe. Parece un poco raro todo esto que le estoy explicando, pero esa es la verdad. Lastimosamente el ser humano no le gusta escuchar, cierra sus oídos a lo que no quiere escuchar. Es un hombre de cambio, el ser humano es un ser humano de cambio, busca cambiar constantemente. Pero lo importante que usted tiene que entender es que el ser humano busca cambiar, pero no quiere cambiar para bien. Quiere cambiar solamente para lo malo que va sucediendo. Cierra sus oídos a este tipo de mensajes, pero ese es el objetivo. El mensaje queda guardado, el mensaje queda grabado, pero la ira de Dios siempre va a llegar tarde o temprano. Pablo le asegura a los creyentes en 1 Tesalonicenses 1:10, Dios nos libra de la ira venidera. Seremos salvos de la ira, dejar lugar a la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios va a llegar tarde o temprano. Y eso tenemos que entenderlo. Y el alcance de la ira de Dios, ¿cuál es el alcance? Tarde o temprano va a llegar la ira de Dios. Pero como seres humanos debemos entender que Dios es el único que puede apartarnos también de su ira. Cuando nosotros realmente le reconocemos, cuando nosotros realmente le queremos buscar, cuando nosotros realmente queremos cambiar nuestra forma de vivir. Y vamos a ver entonces que la ira de Dios es universal. Aquí no es que solo yo, aquí no es que solo aquel que está haciendo el mal, aquí no es que solo aquel que se porta bien según él y hace buenas obras, ese no va a tener la ira de Dios. No se trata de eso. Recuerde que Dios no hace excepción de personas y que todos podemos caer en esta situación de un momento para otro. Dice Salmos 7:11, Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días nosotros vemos la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira? ¿Y por qué la ira de Dios? Dice, pero ¿cómo es posible preguntarnos? La respuesta es que debido a su disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a Dios. Por eso es la ira de Dios, porque el ser humano se resiste a dejar el pecado. El ser humano se resiste a dejar su vida de libertinaje. Así es que esta noche yo les invito a que busquemos a Dios. Siempre digo, busquemos de todo corazón al Señor. No solamente cuando nos conviene, no solamente cuando estamos en problemas, no solamente cuando estamos enfermos o en problemas económicos, sino que busquemos a Dios todos los días de todo nuestro corazón. Para que la ira de Dios no esté sobre nadie, sobre nosotros. Busquemos a Dios siempre. Cuando usted busca a Dios de todo su corazón, Dios encuentra que usted tiene esa disposición de dejar el pecado y buscar a Él. La vida de libertinaje tarde o temprano conlleva consecuencias.
De igual forma, una vida dedicada a Dios también lleva consecuencias, pero son consecuencias positivas, no consecuencias negativas para la vida de ninguna persona. Así es que, recuerde, Dios es justo. La justicia de Dios se revela también. El poder de Dios es el Evangelio. Y nosotros como cristianos escuchamos el Evangelio, escuchamos estos mensajes, escuchamos la palabra de Dios, pero el inconverso, usted que no conoce al Señor, busque de Dios en todo momento. Y como dice Isaías 55, búsquelo mientras aún puede ser hallado. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora. Te agradecemos en esta noche por tu palabra. Te pido, Padre, por cada persona que ha escuchado, Señor, lo que va a escuchar este mensaje, que tengas tú la misericordia de poder que esta persona tenga ese poder que solamente tú le puedes dar a través del Evangelio para poder ser salva y dejar de ser condenada, Señor. Te pido por la vida de cada hermano, Señor, de la iglesia, aquellos que han dejado su primer amor, Señor. Te pido en esta noche, Padre, que puedan despertar, Señor, de esa depresión espiritual que le llamo yo, que muchos han caído a causa de esta pandemia. Te pido que se puedan levantar, Señor, y que puedan buscar más de ti cada día. Aquellos que ya puedan congregarse, Señor, permíteles congregarse, Padre. Aquellos que pueden ver diferentes mensajes por este medio, Señor, de transmisión, permíteles poder verlo, Señor. Que nazca de nuevo ese fuego, ese ardor por escuchar las palabras, Señor. Ese comezón por oír tu palabra, mi Dios, y los mensajes que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos. Usted y amigo o hermano que no conoce del Señor, yo le invito a que usted entregue su vida al Señor. Recuerde, el Evangelio es el poder de Dios para poder liberarlo a usted de la condenación del pecado. Ahí donde está, llegue al Señor en oración y dígale: Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por mis pecados, reconozco que lo único que me puede limpiar del pecado es la sangre de Cristo. Te pido a partir de esta hora que seas tú reinando en mi vida, que sea el Espíritu Santo llegando a mi corazón y sellando mi corazón con la salvación que solo tú me puedes dar por el poder del Evangelio. Te entrego mi vida, Señor, a partir de esta hora, y te pido en el nombre de Jesús que a partir de hoy me pueda llamar hijo tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Le invito a que usted, que ha aprendido en esta hora, que ha entregado su vida al Señor, pueda congregarse en una iglesia donde prediquen la sana doctrina. Puede escuchar palabra por este medio si usted no puede ir a una iglesia. Lo importante es que se predique la palabra conforme a la autoridad que es la Biblia. Le invito a que no deje de congregarse, no deje de aprender, y que a partir de ahora comienza su carrera, su vida, hacia lo que un día nosotros vamos a estar con el Señor. Gracias por esta hora, gracias por el momento en que ha dispuesto en su corazón a poder aprender más de la palabra. Y le invitamos a que cada jueves los estudios bíblicos usted se pueda conectar, y los días domingo en Discípulos en Acción, que también usted se pueda conectar y aprender más acerca de la palabra de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te agradecemos porque nos permites compartir y enseñar tu palabra por este medio. Te pido por cada predicador, Señor, que va a predicar mañana, en el culto de viernes, Señor, de milagros, en el culto de sábado, el culto del domingo, Señor. Te pido que seas tú obrando, Señor, y llevando tu palabra, y que tu palabra no regrese vacía. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos y te bendecimos en esta hora. Amén y amén. Le invitamos a que siga congregándose con nosotros, y le esperamos en una transmisión más de su iglesia al aire. Que Dios le bendiga.